Si nosotros observamos el territorio, pues vivimos en lo que es la cuenca transfronteriza, la séptima de mayor longitud a nivel global, y evidentemente dependemos de los volúmenes transferidos, es decir, de los 1.140 millones de metros cúbicos que transitan y se desalojan al Golfo de México por Tabasco, del orden de 43.000 millones de metros cúbicos son volúmenes transferidos desde Guatemala. Es decir, nosotros tenemos una dependencia importante de las políticas públicas que se hacen tanto en el vecino país de Guatemala como en el vecino estado de Chiapas. Y hasta el momento somos observadores pasivos de toda esta situación. Y esto implicaría que a la fecha deberíamos ir identificando aquellos factores que puedan comprometer pues nuestros volúmenes futuros de agua que están relacionados con nuestra calidad de vida por los ecosistemas. Entonces, esa es parte del tema sobre el que va a basar mi participación el día de hoy. Bueno, y este es el conjunto de las cuencas transfronterizas que tiene nuestro país, y nada más para ver la magnitud de la cuenca Grijalva-Usumacinta, pues aquí ustedes pueden compararla con el resto de las cuencas transfronterizas, y en cuanto al volumen de agua y la magnitud del territorio, pues no tiene comparación. Y sin embargo, nos venimos a dar cuenta que, por ejemplo, la mayor parte de los convenios y acuerdos, estudios ya establecidos están con los Estados Unidos, y en esa cuenca transfronteriza que tenemos con el vecino país de Guatemala, prácticamente los acuerdos que hay son relacionados con límites de agua, con cuestiones del territorio. Y tenemos por ello la necesidad de empezar a observar qué está sucediendo en toda la parte que nos nutre de esta agua. Es decir, porque esta agua que fluye obviamente hacia aguas abajo, donde nos ubicamos nosotros, va recibiendo el producto de todas las decisiones políticas, económicas y sociales que se desarrollan en esos territorios. Y reitero, pues hasta el momento somos receptores pasivos. Ahí está el punto de confluencia de todas estas políticas, que vienen siendo tres brazos: la confluencia de los ríos Grijalva, Usumacinta y San Pedro, poco antes de su desembocadura al Golfo de México. Y en esta percepción del territorio geoespacial no encontramos esa capacidad de poder monitorear lo que sucede en todo el ámbito de esta cuenca transfronteriza de manera uniforme. Tenemos por un lado lo que sucede en Guatemala, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un mapa de cobertura forestal. Hemos identificado también los proyectos hidroeléctricos que tiene pensado realizar Guatemala en cuencas que son fundamentales para el volumen que va a arribar al estado de Tabasco, y que hablamos por lo menos de 28 proyectos ya contemplados de 1.350 megawatts, y todas estas áreas están relacionadas con los descubrimientos que nos llegan tanto a la parte del Alto Grijalva como, sobre todo, principalmente al río Usumacinta. Y es la proyección económica que tiene Guatemala. Y ahí deberíamos estar observando los procesos económicos, sociales y relacionados con estos eventos que van a marcar también el futuro de los que estamos aguas abajo. Ahorita lo que ha frenado todos estos proyectos han sido los procesos de resistencia local. Otro ejemplo de la necesidad de monitorear estas grandes áreas donde se están haciendo actividades económicas, por ejemplo, el caso de la palma de aceite, minería, extracción de hidrocarburos, que van a determinar la calidad del agua que vamos a estar recibiendo a futuro. Está un ejemplo en el corto plazo, ¿no? Lo que sucedió en abril con el río de la Pasión, que alimenta y prácticamente se convierte en nuestro río Usumacinta, donde se presentó un evento de mortandad. 120 kilómetros de río tuvieron daños graves. Entonces deberíamos estar ya identificando geoespacialmente, sistemas de información, todo este tipo de eventos y riesgos que tienen los sitios ubicados aguas arriba de nosotros, ¿no? Y obviamente, pues en el caso de Chiapas, toda esta presentación se hizo excepcionalmente con lo que está asequible en internet,
pues tenemos la parte de las coberturas forestales, ¿no? Y también deberíamos de tener muy claro los proyectos que se están desarrollando en términos de reforestación en el vecino estado de Chiapas, de reconversión del territorio y todo tipo de aprovechamientos mineros y demás, que de alguna u otra forma a través del agua nos van a transferir los beneficios o problemas del mismo. Y pues tenemos evidentemente en la cuenca alta un creciente deterioro, ¿no? Aquí podemos ver, de aquí arriba es Chiapas, de aquí para abajo es Tabasco, y deberíamos estar monitoreando, así como deberíamos de tener el conocimiento de lo que está sucediendo en esta gran cuenca transfronteriza Grijalbo-Usumacinta, las diversas políticas públicas que están proyectadas para el territorio. Por ejemplo, ahorita prácticamente todos los ríos de la región están liberados para microgeneración. Entonces, la gran pregunta es cómo puedes establecer un análisis, si quieren una resistencia o un cuestionamiento social sobre estas políticas públicas si se desconoce todo lo que se está desarrollando de manera oportuna en el territorio y se conoce ya cuando son un hecho prácticamente irreversible. Pues todo eso es lo que está pensado para la microgeneración y todo eso es lo que ya se ha analizado como viable. Todo eso es la fuente de la Secretaría de Energía, asequible en Internet, ¿no? Entonces tenemos esta parte de los riesgos que se nos transfieren tanto de la parte de Guatemala como de Chiapas por el agua, y tenemos también que entender la parte de las subcuencas como una oportunidad de realizar acciones de intervención y de conocimiento del territorio. Aquí todavía en la parte del tema de la hidrología, de las subcuencas y sus efectos crecientes, por ejemplo, seguimos encontrando graves deficiencias de análisis, ¿no? Aquí nada más mencionar algo muy breve de lo que es la parte del desconocimiento global. De este tipo de temas aquí en el estado de Tabasco y la oportunidad de empezar a analizarlos de manera más fuerte. Aquí tenemos la ciudad de Villahermosa. Este es un esquema algo burdo, y en el 2007 reiteradamente nada más se habla de la parte que aportó el sistema de presas, Mezcalapa, Samaria y Carrizal. Sin embargo, tenemos la parte del viejo Mezcalapa, que es una subcuenca del río Pichucalco y de los ríos de la sierra, que también jugaron un papel, y que actualmente todas estas áreas están sujetas a procesos de desarrollo y transformación, los cuales también son fundamentales para cómo van a operar estos descubrimientos hacia la ciudad de Villahermosa. Y ejemplos, pues tenemos uno muy reciente con el derrame de hidrocarburo que hubo en el municipio de Jalapa, es a 80 kilómetros de la capital aproximadamente, que dejó sin agua a 300,000 habitantes. Tenemos otro ejemplo. Bueno, y además vemos la parte de lo que se genera en términos de opinión pública, que pues no pasa la prueba de saber ni siquiera el conocimiento mínimo del territorio. Esta imagen la han visto muchos de ustedes, ni siquiera es Tabasco, ni siquiera es el río de la sierra, ¿no? Entonces, estas son las partes en que debemos de profundizar el conocimiento. Y aquí tenemos el hecho que les mencionaba del derrame de hidrocarburo, y lo pusimos en paralelo a esta situación que va relacionado con el uso de las zonas altas del territorio tabasqueño y chiapaneco. Resulta que antes, para que nuestro río tuviera una gran cantidad de sedimentos, esto se daba en la parte más alta de las precipitaciones. Ahora nuestro río Grijalbo trae una gran cantidad de sedimentos la mayor parte del año, lo cual ha dificultado mucho la potabilización del agua. Y eso nos debería ir prendiendo la alerta sobre cómo se está usando el territorio hacia aguas arriba y qué procesos de transformación hay que modificar en las políticas públicas para revertir este problema que se viene dando. Problema en el que intervienen desde los que ven los problemas, la situación de reforestación, CONAFOR, los que ven la parte del sector productivo del campo, SAGARPA y muchas instituciones de manera fragmentada. Bueno, y si ponemos estas condiciones que se van dando en los escenarios del cambio climático, esta vulnerabilidad de ir aguas abajo y de tener que conciliar con los que están aguas arriba, hablo en términos de cuenca transfronteriza y en términos de subcuenca, pues son mecanismos de información que deberíamos de ir generando, por lo menos de identificar esas áreas prioritarias que debemos de cuidar.
Estos escenarios del IPCC no nos la pintan muy halagadora para la región. Y ahorita, si revisamos también lo que dice el Instituto Nacional de Cambio Climático, pues la situación tampoco es muy halagadora. Y si no, empezamos a leer el mensaje que nos llama de que este año ya es registrado como el más cálido en el registro histórico de temperaturas y que llevamos 3 meses rompiendo récords a nivel global, situaciones que se vienen registrando. Y si esto le sumamos una oportunidad que se va a registrar a principios del año que entra con el fenómeno del Niño, ahorita tenemos un fenómeno del Niño establecido, que es un calentamiento de las aguas en el Pacífico meridional, que tiene efectos en Tabasco de disminución de precipitación, y en la etapa invernal en la que estamos deberíamos de tener un poco más de lluvia. Sin embargo, ¿por qué se menciona esto? Porque ahorita Tabasco, inusualmente, ya en el segundo mes más lluvioso del año, tenemos ya registros de sequía moderada en el territorio, algo que es totalmente inusual. Y observando esta parte territorial, vemos que no es ajeno a lo que viene sucediendo tampoco en Guatemala, en las mismas zonas de aportación del río Sumacinta. Esto genera una oportunidad, que es lo que principalmente yo quisiera comentarles, de observar los problemas que se van a generar por esta situación de que no se está dando un llenado de la cuenca y por los efectos de este fenómeno del Niño en los primeros 4 o 5 meses del año. A mi parecer sería como observar estos escenarios de cambio climático ya de manera que se esperan de manera definitiva poder medirlos en un espacio estacional. ¿Por qué? Nuestra cuenca se comporta de la siguiente manera: tiene un proceso de llenado, a ver si alcanzan a ver estas zonas azules, este río Sumacinta, tiene un proceso de llenado que se concreta sobre todo en la parte más álgida de la temporada de lluvias. Y ahorita nada más se está comparando junio del 2014 con actualmente. Si ustedes ven, pues es muy consecuente con los mapas del estiaje, ¿no? Es decir, y con la situación que se está presentando en Guatemala. Tenemos una cuenca que va a ingresar al periodo de estiaje 2016 con muy poco volumen de agua, y esto va a hacer que se vea más comprometida la calidad de agua de los afluentes y se vea más comprometida en términos de los riesgos asociados para el abastecimiento de poblaciones, para el uso cotidiano, para el sector agropecuario, sector industrial, y sería bueno medir este tipo de situaciones el año que viene. Y por último, compartirles esta situación. Este es el templo de Quechula, en el vaso de la presa Malpaz, y esto, por ejemplo, podría tener no mayor significado para la mayoría, pero esto nos marca que en el vaso de la presa Malpaz esta situación solo se ha visto en 4 años. En 4 años, y todos ellos relacionados con eventos del Niño. Y ha sido en este año cuando se ha batido más el nivel de la presa. Esta presa es la que alimenta la presa Peñitas, de allá el río Mezcalapa, Samaria. De Samaria entra hacia el Carrizal, que es el agua que llega al norte de la ciudad de Villahermosa, de donde se toma el agua para las captaciones de la mitad del abastecimiento de la ciudad de Villahermosa. Se tiene que mantener una extracción de 300 metros cúbicos por segundo, porque los sistemas de abastecimiento necesitan ese volumen para captar 1 metro cúbico por segundo para el abastecimiento de la ciudad. Entonces, tenemos la oportunidad de medir esta situación de los riesgos transferidos, sobre todo en esta parte de la temporada de seca, que del año que entra, que debe de rememorar a lo que ya vivimos en Tabasco, que nos ayudaría mucho a empezar a registrar en la memoria y que se van perdiendo al paso del tiempo. En 1998 ya tuvimos un evento similar. Esto provocó, como lo ven aquí, es una nota de la jornada, el 12 de mayo de 1998, tuvimos bruma, incendios forestales en Mérida, Villahermosa y Oaxaca. Hubo problemas incluso en la operación del aeropuerto, la visibilidad casi nula, y hubo efectos importantes en la agricultura y la ganadería en el estado. Entonces, en sí, el sentido de la presentación es
que hay una oportunidad ahorita con este evento del Niño de empezar a identificar estos riesgos transferidos desde aguas arriba y los problemas que se van a empezar a presentar de manera más frecuente en esta convivencia con el agua entre lo que es Guatemala, Chiapas y Tabasco, pero no solo eso, entre los municipios del estado también. Entonces ese sería el sentido y la oportunidad de generar estos sistemas de información que nos permitan una mejor comprensión de la cuenca transfronteriza y de sus subcuencas y de los elementos de riesgo que hay en la misma y que deberíamos estar monitoreando de manera frecuente para amortiguar cualquier futuro efecto del cambio climático. Ese sería el sentido de la presentación. Gracias.